misterioso de Antonio José Ales. Hola amigos, buenas tardes, las 7:32. Y lo digo porque ayer llamaban algunos amigos pensando que el programa era grabado. No, no es grabado. Lo que ocurre es que yo solamente quiero hablar cuando estoy dentro de mi mundo especial y misterioso. Les quiero anunciar lo que vamos a intentar, que todavía no está seguro, para el próximo viernes, pero que va a ser algo realmente espectacular, porque tenemos a un hombre, a un egipcio extrañísimo, que hace adivinación a través de la clásica bola de cristal, pero a la que le añade un rayo láser. Entonces el viernes, todos aquellos amigos del programa que quieran venir a ver a nuestro egipcio, nuestra bola y nuestro láser, pues pueden, si quieren, llamarnos mañana a partir de las 5 de la tarde para tomar nota de sus nombres y, bueno, cuando lleguemos a una capacidad que es la del estudio, pues entonces ya parar. Pero pueden, a partir de mañana, llamar todas aquellas personas que quieran venir. Esto sí, niños no, porque no está bien. Personas mayores. Y a mí me gusta más que vengan señoras, pero también pueden venir señores, sin duda ninguna. Vamos a entrar en nuestro mundo misterioso de hoy. Y vamos a entrar para hablar de algo que nos preocupa a todos, como son los poderes de la mente. ¿Qué poderes tenemos? Bien, nos va a hablar de este tema José Luis Jordán Peña. Buenas tardes, José Luis, bienvenido. José Luis Jordán Peña es vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Es un gran parapsicólogo, un hombre muy estricto con los fenómenos y sobre todo es un gran amigo, que yo creo que es una de las mayores virtudes que tiene José Luis. Ser amigo de sus amigos. Gracias por ello, José Luis. Muy bien. Y por estar aquí también. Vamos a hablar de los poderes de la mente, pero para ello, lógicamente, primero tenemos que saber qué es el cerebro. ¿Qué es, José Luis, el cerebro? Bueno, yo te diría que lo más importante es saber qué hace el cerebro. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es el cerebro, pero yo pienso que el cerebro ejerce muchísimas funciones. Mira, es la base de la inteligencia, en cierto modo dinamiza también nuestro sistema neurovegetativo, es decir, nuestro metabolismo interno está regido por el cerebro. Y sobre todo es base de algo muy misterioso, la conciencia. Creo que uno de los aspectos todavía tabús, uno de los aspectos más misteriosos del hombre es precisamente ese, ¿qué es la conciencia? Y yo me preguntaría también, ¿hay alguien que no tenga conciencia, José Luis? ¿Puede existir? Evidentemente no. Bueno, vamos a ver, una persona en estado de coma no tiene conciencia. O sea, precisamente el estado comatoso se caracteriza precisamente por la falta de conciencia. Es decir, cuando las funciones corticales desaparecen, cuando la vida queda prácticamente relegada al bulbo raquídeo, el hombre se convierte prácticamente en un vegetal y no tiene conciencia. Entonces, cuando decimos de alguien que es un desaprensivo, que no tiene conciencia... Bueno, es otra cosa eso. Hablamos de conciencia moral. No nos referimos a la conciencia moral. Es decir, que entonces la conciencia se convierte en una especie de convenio coloquial para entendernos, pero no se refiere a la conciencia como tal. La conciencia es una función reflexiva. Es decir, somos capaces de apreciar nuestros contenidos psíquicos y visualizarlos como una pantalla de televisión, de cierta manera. Es muy difícil explicar lo que es la conciencia. Todo el mundo sabe lo que es la conciencia, pero es muy difícil definirla. Bien, ¿es lo mismo cerebro que mente, José Luis? No, yo diría que mente es el proceso cerebral, el cúmulo de procesos cerebrales. Sí, hay que distinguir realmente entre psique, mente, cerebro. Es decir, la mente, bueno, puede tener muchas interpretaciones. Algunos identifican mente y conciencia. Yo prefiero no identificarla. La mente es algo más complejo. Por ejemplo, cuando hablamos del subconsciente, pues los procesos en los que intervienen aquellos recuerdos, aquellas vivencias, aquellos contenidos de información que están enterrados en el baúl de los recuerdos, pues esos recuerdos, esas vivencias también se procesan interiormente y se procesan también en nuestra mente. Sin embargo, no somos conscientes de ello. José Luis, hay un tema que se pregunta muchísima gente. ¿Es lo mismo subconsciente que inconsciente? Bueno, para algunos no psicoanalistas el término subconsciente e inconsciente es idéntico. Para otros un término indica simplemente el contenido total de recuerdos y de vivencias y de contenidos psíquicos, y para otros el subconsciente sería un proceso dinámico en el que los contenidos psíquicos pueden ser activados
y a su vez interaccionar entre sí, provocando efectos tales como una neurosis. Entonces, para los psicoanalistas no es lo mismo inconsciente que subconsciente. Lo diferencian, pero bien, para andar por casa nosotros podemos emplear las dos palabras. Podemos emplear las dos palabras, sí. De acuerdo. Hay un tema realmente apasionante y vamos a hablar enseguida de él, que es el del cerebro dividido. Hay un fenómeno que es conocido como el fenómeno de los dos yos, o dos yoes, podríamos decir casi. Enseguida vamos a hablar de ello, porque ahora vamos a hacer una pausa publicitaria. Te lo vamos a transmitir por toda la cadena SER. Quedaba una pregunta en el aire, una pregunta pendiente y muy importante. Ese fenómeno del cerebro dividido, háblanos de él, José Luis. Bueno, en realidad todos sabemos que el cerebro tiene dos hemisferios, está dividido en dos. Está dividido en dos, pero al mismo tiempo unido por una formación que se llama comisura, que se llama cuerpo calloso. Entonces, si se secciona esa comisura, si se practica una comisostomía, entonces quedan prácticamente divididos en dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Lo terrible es que el hemisferio izquierdo es el hemisferio inteligente. El hemisferio derecho es el hemisferio emocional. Bueno, y no quiero hacer política con esto, pero es así. Entonces, lo curioso es que automáticamente los dos hemicuerpos de un individuo presentan características de un yo distinto. Es decir, el hemicuerpo derecho, que está activado por el hemisferio del derecho con el izquierdo y el izquierdo con el derecho, entonces interactúan de tal manera que aparecen dos yos. Es como si en un individuo se presentaran dos personalidades. Una personalidad más inteligente, pero incapaz de emocionarse, y otra personalidad que es capaz, por ejemplo, de escuchar una partitura musical, de emocionarse con la música, pero que también es terriblemente agresora, terriblemente agresiva. En esas condiciones podemos decir que el individuo presenta dos personalidades, dos yos. Que naturalmente están en conflicto. Que naturalmente entran tan en conflicto que hay un caso muy dramático en el que se sorprendió un individuo con comisostomía cogiendo con su mano izquierda a mano derecha para evitar realmente que se produjera un acto agresivo. Es realmente impresionante, porque pensamos que muchos grandes hombres que han pasado la historia como grandes hombres y que sabemos perfectamente que lo mismo construían grandes conventos y mandaban construir grandes catedrales, y por otro lado emprendían crueles y terribles guerras. Bueno, es el caso de los inquisidores. Aquellos inquisidores que se pasaban horas y horas arrodillados delante del Santísimo por la mañana, y por la tarde pues asistían tan tranquilos a la ejecución en la hoguera de un hereje. Pero el cerebro tiene otros poderes, además de los habituales, además de la memoria, además de controlar todo el organismo, sin que nos demos cuenta de ello. Una gran parte del cerebro está dedicada a controlar esas misiones neurovegetativas, es decir, el latido cardíaco, la segregación de hormonas, el funcionamiento del hígado. Hay luego otra parte del cerebro que es la que piensa, es la que nos proporciona la posibilidad de hablar, pero también hay otra parte del cerebro que no sabemos cuál, o a lo mejor sí, José Luis nos lo dice, que puede, por ejemplo, pues transmitir algo a distancia como un mensaje, o mover un objeto, y toda esa serie de fenómenos paranormales de los que tantas veces hemos hablado. ¿Y se puede situar realmente cada acción del cerebro en una parte geográficamente? Bueno, verás, efectivamente es así hasta cierto punto. Hay funciones como por ejemplo la audición que tienen una localización en un área cerebral específica. En el área temporal, en el área del hemisferio temporal, hay funciones como por ejemplo el área de Broca, que está vinculada al habla, que tiene una localización específica, que está en el lóbulo frontal. Hay funciones como por ejemplo la visión que está localizada en las áreas occipitales, en la parte posterior de nuestro cerebro, de tal modo que cuando se produce una lesión en ella, un tumor cerebral o una lesión cualquiera, el individuo queda ciego. Pero hay otras funciones que son muy difíciles de localizar, por ejemplo la memoria. La memoria no tiene una localización específica, parece como si estuviera distribuida en todo nuestro cerebro.
¿Y los fenómenos paranormales dónde estarían situados? Mira, Por ejemplo, la telepatía. esto es una fuerte, ya sabes que ha habido una fuerte especulación por parte de los fisiólogos y parapsicólogos en torno a qué núcleo encefálico, a qué parte del cerebro corresponde una función como la percepción sensorial, y yo te puedo decir que hasta ahora no ha habido una respuesta clara. Por ejemplo, se ha hablado de la glándula pineal. La epífisis es como una posible base o subbase fisiológica, pero te puedo decir que en realidad no hay evidencia de que la glándula pineal sea la base de la percepción sensorial. José Luis, posiblemente podrían estar esos poderes ocultos, y nunca mejor empleado el término, escondidos en el subconsciente o inconsciente. Bueno, pero seguimos sin saber dónde está el inconsciente o el subconsciente. Cuando hablamos del inconsciente, no por una razón, porque cuando hablamos de memoria, tanto la memoria consciente como la inconsciente, estamos hablando de engramar información como en un computador se engrama la información en un disco o en una cinta o en un núcleo de ferrita. Es decir, en el cerebro también engramamos información, y la engramamos seguramente a nivel eléctrico, puesto que las neuronas son capaces de transmitir información y la transmiten por potenciales eléctricos, por medio de potenciales eléctricos, por medio de potenciales en espiga, o bien la información se acumula en el interior de nuestro cerebro a nivel bioquímico, es decir, a través de moléculas, seguramente proteicas o tal vez de ADN, y entonces esa distribución es muy compleja. Entonces, igual que en un fichero tú tienes una serie de tarjetitas, y hay unas tarjetitas que están más al fondo, que es la que llamaríamos inconsciente, y otras que están más a la vista, pero en el fichero podemos decir dónde están las fichas. Desgraciadamente en el cerebro no podemos decir ni dónde están las fichas del inconsciente, es decir, de nuestros recuerdos olvidados, ni tampoco podemos saber dónde están las fichas del consciente. 19 horas y 48 minutos y medio. Hacemos un alto publicitario muy breve y estamos de nuevo con ustedes y con los misterios de la mente. Esta vamos a transmitir por toda la cadena SER. El mundo misterioso de Antonio José Ales. Seguimos en ese mundo y estaremos con ustedes hasta las 8 con ese mundo misterioso de la mente. José Luis Jordán Peña, que le ha preocupado desde hace muchos años estos temas y que ha hablado muchas veces de ellos, ya les decía a ustedes que es muy estricto a la hora de plantear los asuntos, y me parece muy bien. Pero yo te diría algo, José Luis, y es que sin querer eres algo mágico también. No lo puedes remediar. No lo puedo evitar, ¿no? Yo que he ido a muchas charlas tuyas, y ha habido una última que no pude ir, que fuiste tú a una barriada de Madrid, a una aula de la tercera edad, me parece, y todavía se acuerdan de ti, todavía se acuerdan porque les dejaste absolutamente impresionado. Es un hombre que llega muy bien al público, que sobre todo cuando está ante la gente, pues lo monta muy bien, le gusta hacerlo muy bien. Es un hombre gesticulante al hablar, se apoya mucho en las manos. Aquí en la radio no lo hace porque sabe que no le van a ver, si no lo haría. Pero sobre todo es un hombre fiable. Como muchas veces traemos gente a la radio y bueno, pues nosotros mismos gastamos alguna pequeña broma porque no son fiables. José Luis no, José Luis es, digamos que, un parapsicólogo absolutamente científico. Por eso el programa de hoy va muy en serio. El de mañana también va muy en serio, aunque no vamos a hablar de cosas muy terribles, porque mañana, José Luis, vamos a hablar de algo tan bonito como es la risa, imagínate. Es un tema fascinante, ¿eh? Mañana vamos a hablar de la risa. Y vamos a intentar que se ría el personal. Vamos a intentar que se rían mucho. Pero eso será mañana. Hoy estamos con el cerebro. Y estamos con los fenómenos paranormales. Por ejemplo, la telepatía, que se dice que es un fenómeno demostrado y archidemostrado, que incluso lo han utilizado en la NASA a través de algunos astronautas más o menos dotados, y parece ser que han comprobado que sí, que había un fenómeno telepático. Realmente se ha comprobado que existe telepatía. Fíjate, lo que te puedo decir es que la ciencia oficial, aunque parezca paradójico, no admite todavía la percepción sensorial. Es decir, si tú hablas de esto con muchos neurofisiólogos, hablan con muchos psicólogos y psiquiatras,
se muestran muy reticentes frente incluso a una cosa tan universal como es la percepción sensorial. Y que claro, bueno, nosotros pensamos que sí, que parece que hay evidencia de que la telepatía existe, y al decir parece que hay evidencia, estoy seguro que muchos se van a escandalizar y llevar la mano a la cabeza, pero si yo he tenido experiencia de percepción sensorial, lo que ocurre, Antonio, es que empezamos a darnos cuenta que mucha gente confunde subcepción o hiperestesia con percepción sensorial. Este es un problema, ¿eh? Márcanos la diferencia, José Luis. Bueno, verás, si por ejemplo yo entro en una habitación a oscuras y digo, aquí hay una mujer, entonces pienso que esa mujer me está transmitiendo, efectivamente luego es una mujer, parece como si realmente hubiera una comunicación telepática entre ella y yo. Yo entro en la habitación oscura y en vez de tener conciencia de que está vacía, me percato de que hay una persona y además del sexo femenino. Bueno, pero si tú estudias más en profundidad el asunto, podrás llegar a una conclusión, y es que esa mujer es capaz de segregar, fíjate bien, de segregar feromonas, es capaz de segregar olores, y evidentemente el espectro oloroso de una mujer es muy distinto al de un hombre, y las feromonas de una mujer son distintas. Las feromonas juegan un papel en el campo sexual impresionante, un papel que todo el mundo sabe, es decir, que para algunos hombres el acostarse con una mujer que no tenga restos de perfume es muy importante, porque para él la función nasal, la función de captación de feromonas es muy importante. Entonces esas feromonas masculinas o femeninas captadas a nivel subliminal pueden darnos la pista no solamente ya del sexo, sino también de los contenidos psíquicos del sujeto, puesto que los estados emocionales se traslucen a través de la emisión feromónica. Esto es todo un misterio y nos daría pie a muchísimas preguntas. No hay tiempo para ellas, por lo tanto vamos a pasar a otros temas. Pero como José Luis es un hombre muy asequible, afortunadamente, y hoy ha hecho un esfuerzo para estar aquí, que quede claro, te lo agradecemos mucho, José Luis. Tenías otro compromiso que has tenido que desmontar para atendernos a nosotros, gracias por ello. Háblanos de eso que se ha dado a llamar telergia, como que sería una energía que emana de la mente y que es capaz de llegar a otro cerebro. ¿Existe realmente esa telergia? Bueno, ese es otro de los puntos enormemente discutibles. Yo llevo muchos años dedicándome, como tú sabes, al estudio de los fenómenos paranormales, al estudio de las llamadas poltergeist, de las casas encantadas, con la ilusión de encontrarme con un auténtico fenómeno de telergia. Yo te podría decir que todavía no he llegado a una conclusión clara al respecto. Es decir, yo no me puedo definir, no te puedo decir existe o no la telergia. La verdad es que los parapsicólogos están convencidos de que existe. Cuando hablan de telequinesia, cuando hablan de control a distancia de objetos, cuando hablan de que un medium es capaz de mover a distancia una mesa, o es capaz de provocar el corrimiento de un cubo de agua por el pavimento, entonces estarían hablando efectivamente de telequinesia. Lo que resulta triste, Antonio, es que en los años que llevamos estudiando esto, cuando hemos querido en el laboratorio reproducir un caso de telequinesia, no lo hemos conseguido. Es lo lamentable, sin duda alguna. José Luis, el cerebro, una fuente tremenda de información para el hombre, una máquina... Un sumidero de información, efectivamente, tú lo has dicho. Bueno, entonces es que no es lo mismo. Es un sumidero de información, porque verás, es una fuente y sumidero. Es sumidero en tanto en cuanto es capaz de captar información del medio. Lo procesa, es algo más que un sumidero, porque un sumidero sería simplemente una unidad de memoria de un computador. Depósito, claro. Está. Y después lo procesa. Y lo formidable es que ese proceso puede tener una riqueza de posibilidades que no tiene jamás un computador. Es capaz de concienciar esa información, cosa que el computador no lo hace. Es capaz de provocar efectos tales como la simbolización, cosa que no lo hace un computador, pero también es capaz de realizar cálculos matemáticos complejos, cosa que en ese sentido el computador es todavía superior al cerebro. Efectivamente, el cerebro es un gran misterio, Antonio. Un gran enigma, sin duda alguna. José Luis, nos queda muy poco tiempo, pero yo te quería preguntar algo. Yo descubrí un libro hace muy poquito tiempo que era Freud y el ocultismo. ¿Tú le conoces este libro? Sí, es cierto.
A mí me gustaría... ¿Le conoces en profundidad? Sí, no en profundidad, pero lo conozco. ¿Sería posible que preparáramos para un futuro próximo un programa con ese tema, Freud y el ocultismo? Hombre, pues sí, me parece bien y es un tema muy bonito realmente, porque la verdad es que Freud se acercó, en cierto modo, más que alguno de sus discípulos, como Jung. Jung se acercó mucho más al misterio que Freud. Pero Freud estuvo rondando con el misterio, sobre todo en sus buenos años, en que él hacía prácticas de hipnosis, y eso que consta que Freud fue un mal hipnotizador. Realmente él abandonó la hipnosis como método terapéutico, como método de abreación de contenidos psíquicos, porque era un mal hipnotizador. Pero Freud se acercó muchísimo al misterio, a las puertas del misterio, es cierto. Es que yo creo que muchos psiquiatras se quedarían muy asombrados, porque estoy seguro de que no conocen ese libro, y hay muchos seguidores de Freud todavía, yo diría que afortunadamente. Y quizá pues muchos recelos y muchas suspicacias, muchas actitudes reticentes se desvanecerían si conocieran realmente la ansia de Freud por penetrar en un campo que está todavía, o es tabú para muchos hombres de ciencia, sí es cierto. Pues lo iremos preparando ese programa, José Luis, porque creo que va a ser importante. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Les anunciamos ya que pueden ustedes llamar para venir el viernes, si quieren, a presenciar ese proceso de extravagante adivinación que va a llevar a cabo el egipcio con una bola de cristal y un rayo láser. El rayo láser estará aquí, naturalmente, en el estudio, y usted puede venir y verlo y ver cómo se comporta nuestro egipcio. Diremos que vendrá vestido de egipcio, esto sí. Y mañana haremos un programa muy, muy especial que les recomendamos, porque el tema de mañana es realmente importante. Va mucho más allá de la distracción. Mañana vamos a hablar de algo fundamental, que es la risa. Pero no vamos a hablar desde un punto de vista árido, sino que vamos a reírnos. Y vamos a analizar que la risa es otro misterio, es otro enigma. Puede usted pasarlo muy bien mañana, si está en nuestra sintonía, en la cadena SER. Únicamente que iremos un poquito antes. Iremos de 7 a 7:30, porque mañana hay concierto. También es un misterio que algún día analizaremos. El de los ídolos y por qué funcionan. Eso sabemos mucho. Ya les contaremos. De momento les emplazamos para mañana para reírnos todo lo que podamos. Les vamos a poner varias inyecciones de optimismo. Les vamos a proponer la risa como terapia. Con la risa usted puede quitarse absolutamente todos sus problemas. Lo veremos mañana. Adiós, amigos. Dentro de unos instantes, las noticias.